Hace unos 10 días aproximadamente despertamos a esta preciosidad francesa, después de 13 años sin escuchar su precioso sonido. Y la verdad es que no fue nada fácil. Vale. Hay algo que no funciona bien. Pero no nos rendimos y estuvimos allí más de 3 horas intentándolo todo, hasta que arrancó. ¿Y por qué no nos llevamos ese día el coche? Pues porque el coche empezó a perder unos líquidos por debajo del motor. Y la calle donde estaba situado el coche no era la mejor para probar de salir con él y encontrarse sin frenos o otros problemas. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. El patrocinador de este vídeo es eBay Motors. Con ellos encuentras cualquier pieza que no puedas encontrar para terminar tu restauración. Estamos aquí en la nave, es un miércoles por la mañana y hace 10 días que fuimos a arrancar el Matra Simca. Lo arrancamos. ¿Por qué lo arrancamos? Pues porque está en un parking privado, en una zona muy complicada para llegar a una grúa y pensamos que, pues bueno, que tendríamos que sacarlo de ahí andando hacia una zona donde pudiera venir la grúa. Hemos hablado con Juanjo, lo acabo de llamar. Juanjo es el gruista nuestro, el que utilizamos siempre de confianza, y hemos quedado allí. Así que lo que hemos hecho es, tenemos nuevo vehículo, taller de asistencia, y vamos a ir ahora, lo hemos cargado con todas las piezas, materiales, para ir un poquito ya más cómodos, porque siempre acabamos trabajando muy mal porque nos faltan herramientas. Así que esta vez Raúl va a poder trabajar como Dios manda. Y nos vamos ahí. Si Juanjo lo puede subir bien en la grúa en esa calle que está complicada, perfecto. Y si no, pues vamos a tener que intervenir. Esperemos que todo lo que hicimos el otro día, aunque han pasado 10 días, pues haya servido para algo, que no esté clavado otra vez. Sí, no, esperemos que lo arrancará más o menos bien. Y lo podamos sacar calle arriba, que hace una cuesta, y allí lo pueda cargar la grúa. Pues bueno. Y de ahí lo vamos a llevar a Manresa y vamos a empezar a trabajar en él. Ahí tengo el taller de Mars Garage está en Manresa, así que vamos al curro de hoy. ¿Qué te parece? Vamos. Vámonos. Toby, ¿quieres ir a trabajar? Hoy no se siente muy bien, Toby. Sí, ha pasado una noche muy mal. Ayer comió alguna porquería que yo no sé. Bueno, ¿lo cargamos? Lo cargamos. Va. Y de Olesa de Montserrat nos fuimos hasta Calella de Palafrugell para recoger el Matra Baguera X. La verdad es que es un antiguo pueblo de pescadores, formado por varias calas, que todavía conserva su encanto por no haberse masificado como tantos pueblos de la costa. Por lo tanto, mantiene ese ambiente que se respiraba en los pueblos de la Costa Brava, antes de que llegara el turismo de masas, con calles estrechas, casas con cubiertas inclinadas de teja y algunas viviendas tradicionales de pescadores de 2 plantas. Sin duda alguna, encontrar un bar fine en esta ciudad nos ha servido para hacer un poco de turismo en una de las más bellas poblaciones costeras de la zona. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. Bueno, y aquí estamos otra vez, en el parking del Matra Baguera, que es prácticamente donde hemos pasado estos 2 días en Calella. Sin duda alguna, contar con la ayuda de unos buenos profesionales hace que la recogida sea más fácil y sin romper nada de este coche tan exclusivo y al mismo tiempo tan difícil de encontrar piezas. O sea, que la salida del parking tenía que ser solo de una manera posible.
Tendríamos que mirar de poner esto, que está suelto. A ver si... Viene aquí, Toby. Vamos a ver al Raúl. Es tan estrecho que ha tenido que subirse encima de la acera para poder subir el vehículo. Nada fácil lo que acaba de hacer Juanjo, aunque lo parezca. Un crack este tío, ¿eh? Es un crack, ¿eh? Bueno, finalmente lo hemos podido sacar de ese parking tan complicado gracias a este señor, el señor Juanjo. Buen día. Este señor es un crack de las grúas. Hemos venido nosotros pensando que tendríamos que ponerlo en marcha y sacarlo y subirlo aquí arriba para ayudarle. ¿Y qué va? Él con esa eslinga metálica se lo ha metido él solo encima de la grúa. Gracias, Juanjo. Ha sigut un moment. Pam. Un momento y ya está. Y nos vamos ahora para Manresa y ahí lo vamos a mirar de los bajos, lo vamos a mirar bien, a ver qué tal está. Así que vamos a Manresa. ¿Nos vamos? Anem-hi, doncs, cap a Manresa. Vale, va. Vamos a mirar exactamente lo que se le tiene que hacer. Ya lo hemos mirado y estamos bastante contentos de lo que hemos visto, así que vamos a verlo. Raúl nos va a explicar qué es lo que está viendo en el coche. Bueno, de momento vemos que parecen los latiguillos que están cambiados. No sé el tiempo que tengan, pero se acaban de cambiar. No lo tendríamos que hacer ya. Aquí vemos que está tocando el latiguillo con el cable del freno de mano, que esto puede crear una erosión. Sí, se tiene que buscar y una perforar, solución a buscar esto. algo que no roce o poner un grueso de goma o mover los cables, porque esto tampoco está en su sitio. Cuando frenas se debe meter el perno dentro, pero ahora mismo está destensado, no hay freno de mano, pero está rozando. Y bueno, se ve todo bien porque hasta los manguitos tienen hasta la etiqueta aún, el Kautex. Están elásticos, están blanditos, tanto estos como los que van delante del motor, porque el radiador va delante y lleva electroventilador. Y están todos los manguitos cambiados. Lo único que veo es una pérdida bastante grande de aceite por Sí, el filtro y también de la caja de cambio. Y aquí hay pérdida de grasa del guardapolvos de palier. Aquí hay mucha grasa. Aquí hay pérdida de valvulina por el cambio. Pero bueno, siempre pierden algo, porque claro, si te tienes que liar a cambiar retenes de palier y todo, ya es... Yo lo que haría es limpiarlo bien y ver por dónde pierde. Entonces tenemos los 4 latiguillos cambiados, los manguitos todos Las nuevos. pastillas de frenos de Pastillas de detrás freno vemos que tiene la pinta de que por la parte interior están muy bien, pero por la parte exterior no sé si está la pinza un poco clavada, porque se están comiendo por la parte exterior las pastillas. Entonces habría que mirarlas para ver realmente si hay que cambiarlas. De adelante no se ven por el registro, o sea, hay que sacar y mirar las pastillas. Pero tiene pinta, las 4 ruedas también se cambiaron al mismo tiempo, son nuevas las 4, aunque no sea a su medida, pero son nuevas también, no están ni agrietadas, ni es que están bien. O sea, es un coche que parece hasta mantenido y con el tiempo que llevaba parado, pero que lo pararon con todo acabado de hacer, por lo menos en ese momento, aunque se haya envejecido. Estos son 2 tubos de agua que por debajo del coche van metálicos, enchufan aquí en goma por el tema vibraciones, pero aquí son rígidos, están oxidados, pero de la parte exterior de las salpicaduras. Sí, pero es Y una vez, superficial una vez total. delante vuelven a empalmar. Una vez delante vuelven a empalmar a ser de goma, aquí arriba, y vuelven el radiador a ser de goma, de metálico a goma. Sí, ¿lo veis? Aquí del Aquí, metálico, y ahí el termocontacto y el pasa electroventilador. el de goma. Y aquí igual, hay, Y aquí también. hay una unión ahí de goma y esta que empalma a metálico también. Todos se ven bien, menos el de atrás debe pasar algún problema porque perdía mucha los gasolina. amortiguadores no hay ninguno que sude. Veremos cuando se pruebe si amortiguan o no, porque no suda ninguno, están todos secos, están además limpios. Sí.
Y todas las gomas de los brazos de suspensión se ven bien porque tampoco están mojadas de aceite, porque como aquí no hay motor, pues tampoco se mojan, y al no mojarse pues tampoco se degradan las gomas. Las gomas de la barra estabilizadora están también bien, se ven bien, sin comer, están fijas. Lo único que veo Ese es verás el el amortiguador ese que está pintado. Sí, este está pintado porque hay pintura negra Del accidente, del ¿no? accidente, sí, tiene pintura, que se les fue la pintura por todos lados a pintar. Entonces, Esto me gustaría sanearlo también, que está todo oxidado, y sanearlo igual que el radiador aquí por detrás. Pero bueno, esto ya son cosas ya visuales. sí, sí, pero el coche tiene buena pinta. Y yo creo que lo suyo sería, si vemos, cuando veamos si frena y va bien con los líquidos cambiados. Líquidos también lo La tendríamos que correa, cambiar. la está correa nueva también están nuevas. Pues probarlo y ver qué tal frena y ver Sí. qué tal se hace ruidos de la barra estabilizadora, de brazos de suspensión. Aquí también tiene otra estabilizadora. Como cuando lo pusimos en marcha nos dimos cuenta que había una pérdida bastante grande, y ahora no lo podemos ver por dónde, No cae nada. porque Habría que no cae arrancarlo. nada. Habría que arrancarlo y ver por dónde pierde, qué tipo de líquido está perdiendo. Yo pensé que era gasolina, quizás es un manguito de gasolina que solo se puede ver por arriba del A motor. lo mejor es agua que al resbalar por el motor, como está sucio, pues resbala marrón, porque no miramos el líquido que era. Exacto. No lo olimos ni lo tocamos. Miraremos. Así que yo lo que haría es cambiar líquido de la caja, cambiar aceite, filtro de aceite, filtro del aire, arreglar esto del latiguillo El escape que frega. es como adaptado porque tiene puntos de soldadura. Es como si no habían escapes estos coches y lo rehacieran, ¿no? ¿Ves que es? O creo que es una marca italiana que hacía mucho más buen sonido. Quizás alguien conoce esta marca. Creo que se llama Fabrizi. Y marca el chasis bien, ¿no? No Sí, se sí, ve nada, digamos, Es lo primero que me he con mirado. agujeros podridos ni nada. Es lo que me he mirado. Lo miré cuando estaba allí. Esta tapa me imagino que debe cubrir toda la parte de atrás, pero veo que está... No sabemos hasta dónde acaba. Sí, Está hasta rota, dónde esta parte acababa. está rota, pero no sabemos Sí, hasta dónde no sé acababa. dónde... Quizás acababa hasta aquí, ¿eh? En esta parte, quizás. No lo sé. No me extrañaría. No tengo ni idea. Yo no conozco estos coches. A ver si alguien nos lo puede decir, si esta tapa de aquí, dónde terminaba en el Baguera, si terminaba hasta aquí, si nos falta todo este pedazo de tapa, o si simplemente terminaba aquí, que podría ser también, porque lo veo que está como corte recto, ¿lo ves? parece recto, sí. Parece el corte recto y que solo falte este trocito. Sí, pues va cogida en tornillos aquí en el montante. Exacto, Aquí y no se veo ven ningún más tornillo. agujeros, a no ser que estén tapados. Exacto. No hay más tornillos. No, entonces quizás es correcto allí. Pues vale. Claro, es que esto mueve. Esto de aquí mueve porque es la altura de la suspensión de adelante. Entonces, si hubiera aquí una tapa, le molestaría. Ujú. Esto se mueve. Es la altura. Vale. Es bueno mirarlo, revisarlo. ¿Qué te parece si lo bajamos y lo ponemos en marcha y vemos por dónde pierde? Vale. Bueno, para abrir esto ha sido un poquito divertido porque no sabíamos dónde estaba en la abertura. Hemos encontrado que estaba dentro del glove compartment. ¿Cómo se llama el glove compartment? Estaba en la guantera. La guantera. Estamos haciendo clases de inglés Ahora también. sí tenemos una batería con los bornes como toca. Sí, sí, En hombre. el lado correcto. Tontos una vez, ¿vale? como el otro día. Pero no siempre. Y además una batería grande y buena. Hemos descubierto que también aquí dentro hay un tirador debajo del volante. Este tirador de aquí. Y con este tirador subes manualmente los faros de delante. Por si se estropea el motor. Exacto. Al levantar los faros no te quedes a oscuras. Puedes levantarlos Sí. manualmente. Otra cosa curiosa que me he dado cuenta es aquí todas las etiquetas originales del constructor, de Matra, y luego podéis ver si tuvo un accidente fue simplemente por la parte de arriba, porque aquí abajo no hay ningún tipo de soldadura o arreglo. Vale. Vamos a ver ahora si podemos averiguar por dónde pierde. Ah, el otro borne, no lo has hecho. Ah, vale. ¿Qué, Toby? Qué paciencia, ¿no? Se necesita. Ser perrito en Mars Garage no es fácil. Están las herramientas en el coche taller. Ah, vale, esto es lo que está roto.
que se limpia. Se tendrá que arreglar esto. ¿Ves? Aquí el plástico este se ha roto. Tengo unas ganas de darme una vuelta con él que no te lo puedes ni imaginar, Raúl. Otra cosa curiosa es la botella de expansión. Correcto. Que está mira, ahí. mira, mira, mira. Te lo he puesto limpia. Ay, he puesto el limpia. He puesto limpia, sé pararlo dentro. Sí, vale, ahora lo funciona. Y la botella de expansión es de cristal. Es una cosa bastante curiosa, ¿eh? Bueno, vamos a mirar si apago el limpia. Espera, Toby, déjame pasar. Toby, que vamos a mirar de sacar el limpia. A ver, pero vamos a arrancar sin poner gasolina en los carburadores, ya que el otro día agarró. Sí. A lo mejor agarra. Sí. Pues Marc, dale el motor de arranque a ver si gira Vale, con va. esta batería directamente. Vale, va. Vamos a probarlo. ¿Quieres que abrir la puerta del garaje? No tiene ni humo el coche. Bueno. Vamos a ver. Creo que está en punto muerto. ¿Sabe con contacto? Sí que van los relojes, ¿no? Había starter, ¿a que sí? A ver. Lo intento otra vez. Ahora está starter puesto. No es gas. Vale. Si le ponemos un poco de gasolina. Sí, prueba otra vez. Prueba otra vez. ¿Le has puesto gasolina? No. Oh. Sí, es una tontería. ¿De dónde estaba? Aquí al lado derecho de la columna. Los marcadores funcionan porque te indica la carga de la batería, la presión del aceite y bueno, la temperatura no lo sé aún. Marc, Pero- sin starter, ¿eh? Vale, sin starter, le doy otra vez. ¿Le doy gas? Vale, con gas. Quizás no tiene gasolina. Vale, pero nada de la manchada. Mantiene la apretado. Mira, Toby. Vale, va. ¿Otra vez? Vale, se aguanta, ¿eh? ¿Ya? Vale. ¿Quieres mirar lo que pierde? ¿Lo levantamos? No está perdiendo nada.
Bueno, Raúl, no entiendo nada cómo hoy no está perdiendo nada. Quizás me hubiera podido ahorrar el dinero de la grúa, me lo hubiera podido traer andando. Raúl. Posiblemente. Ahora suena espectacular, Lo aparamos a ver si marca la temperatura. Que no están enchufados los dos. Ah, vale, sí. Sí. Lo apago. Veo que ha subido un poco la temperatura, pero nada. La presión a tope, a 8. Batería a tope. Y temperatura debe estar ahora entre los 70 grados, debe estar casi. Bueno. Vamos a apagarlo. Estoy como para irme a dar una vuelta con él. ¿Eh? Había que pisar freno. Sí, se tendría que mirar. ¿Clavado o va bien? Sí. Bueno, siempre hay el freno de mano, ¿sabes? No sé si irá bien. Está el cable como está. Ya, yo es que me gusta el peligro, ya lo sabes. Vale. Pues vamos a ver si ahora pierde una vez. No. ¿Pero qué pudo ser ese día? Si no lo entiendo, a ver si alguien puede saber el por qué el otro día empezó a perder un montón de líquido. No sabemos qué tipo de líquido perdió, pensamos que era gasolina. Raro, ¿eh? A ver, Raúl, una pregunta que tienen los suscriptores, ¿eh? ¿Por qué le cuesta arrancar? ¿Cuándo? Ahora que estaba frío y hemos tenido que ayudarle con Porque gasolina. supongo que otra vez se ha evaporado la gasolina hasta que ha llegado para arriba, o la bomba de gasolina no da suficiente presión y le cuesta hasta que no le hemos ayudado con gasolina, o a lo mejor es que ha tardado por eso, porque estaba evaporada, hasta que ha llegado otra vez le ha costado. Eso lo verás tú intentando arrancar mañana, si arranca bien o tal. A lo mejor la bomba de gasolina no da la presión Adecuada. tiene que dar 1,5 kg, 2, no lo sé. Las bombas mecánicas a veces dan menos presión de la que toca. La membrana no está bien y dan menos presión. No tiene nada que ver que la gasolina sea antigua, ni tiene nada que ver que... No, porque funciona y arranca. Exacto. Pero otra cosa será las prestaciones del coche. Esta gasolina no irá igual que una nueva. Una nueva, y si pones de 98, si este coche es de alta compresión, que no lo sé, pues tiene que ir mejor, claro. Ahora es una gasolina medio, ¿no? Funciona, pero tampoco es para tirar cohetes. Vale, para mirar de mejorar el arranque, ¿qué es lo que tú harías? Bueno, yo creo que si cogemos y cambiamos bujías, cables, gasolina nueva, un filtro de gasolina intercalado entre depósito y carburador, para si hay un poco de mierda no entre en el carburador y nos acabe taponando los carburadores que ahora van bien, supongo que poco a poco irá yendo mejor cada vez. Un poco de autopista, carretera, que se despierte todo bien, aceite nuevo, todo bien. Y supongo, y esto como lleva cadena de distribución, no hay que cambiar tampoco cadena, o sea, correas ni nada. Y la correa de accesorios está nueva, que solo lleva una, está perfecta. Y yo creo que rodando un poco se espabilará. Vale, pues nueva. Vamos a la semana que viene, si te parece, quedamos un día y cambiamos líquidos, filtros y toda esta porquería y a ver qué tal. El acceso a las bujías... El acceso es fatal. Habrá que subirse con algo aquí un poco más alto que el coche. Ni las veo, imagínate. No, están de delante, están ahí delante. Donde la varilla, ¿ves? Están los cables, el distribuidor allí, siguen los cables, están las bujías ahí delante. Pero claro, como accedes, queda muy bajo, no llegan los brazos. Pues bueno, es cuestión de hacer malabarismos. Vale. Por abajo no se accede. Aquí falta también un pequeño conector para que esto suba. Ah, vale, como una levantabandeja. Sí, exacto. Claro, esto debería ir por aquí. Sí. Es muy corto, eso es porque le falta un trozo o algo.
Y debe llevar aquí no, aquí Sí, no llevaría un travesaño a lo mejor. Sí, un travesaño, para sí, que sí. no pase de aquí. Lo que voy a hacer también es limpiar toda esta porquería que hay aquí dentro. Vamos a dejar la las llanta de recambio pastillas. parece la de un Simca normal, con los Ajá. agujeros ovalados, un rollo Simca de toda la vida. Parece. Ujú. Y bueno, voy a tirar todas estas botellas y porquería y trapos. Esto sí que lo vamos a tirar y vamos a dejar Para lavar el solo. coche. Muy bien. Pues bueno, chicos, para hoy es todo. Vais a la próxima semana o dentro de unos días un poquito más del Matra. Por lo que veo, con muy poco lo vamos a poner en marcha y empezarlo a disfrutar. Así que si os gusta lo que hacemos, por favor suscribiros, y que ya sabéis que me hace muchísima ilusión ver cómo suben los suscriptores de la manera que están subiendo. No me puedo quejar, muy contento. Y bueno, así que espero que os guste el contenido, y si os gusta, hasta el próximo jueves. Hasta hoy es todo, amigos. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.